¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Y bueno, pues hoy tenemos otro tema bastante interesante. Hoy vamos a estar platicando acerca de una de las emociones que quizás nos cueste por ahí un poquito más el poder gestionar, como puede ser el miedo. Entonces hoy vamos a estar platicando de esta emoción, de cómo podemos utilizarla para que en lugar de que sea una emoción que nos limite, una emoción que nos detenga, pues sea todo lo contrario, sino que sea una emoción que nosotros podamos utilizar pues para precisamente seguir adelante en nuestras vidas. Entonces muchas veces por ahí creemos que el miedo es lo que nos detiene y bueno, pues la idea es precisamente compartirles algo de información que quizás les pueda ayudar a tener una percepción diferente acerca del miedo y que entonces pues pueda tener un menor impacto o un impacto menos negativo, si así podemos decirlo, en su vida. Entonces esa es la idea, eso es lo que vamos a estar platicando. Ya vamos a comenzar ahorita en unos segundos. Vamos a checar nada más pues que estemos transmitiendo de manera correcta. Esperemos que el audio se esté escuchando bien, que no haya ningún problema con la conexión. Vamos a dar nada más pues unos minutos para checar que todo esté funcionando correctamente. Pero como les decía, bueno, pues ya la semana pasada estuvimos platicando acerca de las emociones. Y bueno, ya les comentaba que por ahí hay ciertos mitos que yo pienso que debemos de ir derribando, como el pensar que las emociones se tienen que controlar, también como creer o pensar que las emociones, algunas emociones se tienen que eliminar, que no debemos de sentirlas, que debemos quizás de luchar contra ellas. Son algunos de los mitos por ahí que hablamos la semana pasada y que, bueno, es importante tener en cuenta que pues esta no es la manera quizás más correcta de ver las emociones. Pues bueno, la idea sería simplemente si tú tienes ya una manera de ver las emociones y hasta ahorita no te ha ayudado, en especial con esta emoción del miedo, para poder seguir adelante a pesar del miedo, pues entonces la invitación es a que tú tengas una percepción diferente, una forma diferente de ver esta emoción del miedo. Y bueno, pues esa es la propuesta simplemente, tener una forma más de ver el miedo que quizás al ser diferente y al darte otra perspectiva, pues quizás pueda ser que entonces esta manera de gestionar sea más sencilla y quizás sea una emoción que lejos de detenerte en tu vida, pues bueno, te va a dar un gran impulso para seguir adelante en tu vida. Entonces, pues bueno, por eso me parece también importante, pues, hablar del miedo. Realmente es algo que a mí me emociona mucho, estar platicando acerca del miedo y de poder tener, pues esto, como les decía, una percepción diferente, una percepción que te permita pues comprender qué es lo que el miedo te pide cuando se presenta en tu vida, hacia dónde te quiere llevar. Eso yo creo que es importante y que nos puede pues ayudar a que sea realmente una herramienta más que algo que nos llegue a limitar. Entonces, pues bueno, pues esa es la idea, estar platicando hoy acerca del miedo. Entonces, pues bueno, vamos a esperar ya nada más unos segundos. Ya veo que se están conectando algunas personas. No sé si nos estemos escuchando bien. Espero que se esté escuchando de forma correcta. Entonces, pues bueno, veamos. Ya nada más vamos a dar unos cuantos segundos y vamos a comenzar con este tema del día de hoy. Que bueno, pues yo creo que a muchas personas en un momento dado les puede llegar a interesar, que es pues tener claro, tener una percepción diferente que nos ayude realmente a utilizar el miedo como una herramienta y no como algo que nos limite. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Saludos a todas las personas que se están conectando. Yo veo que por aquí también nos están empezando a dejar algunos saludos. Buenas noches. Vamos a comenzar a platicar del poder del miedo. Entonces, como les decía, bueno, pues es importante comprender
cuál es el sentido y cuál es la función de todas nuestras emociones. Conocer cómo es que nos impactan, tanto físicamente como psicológicamente, para que nosotros seamos capaces de gestionar nuestras emociones y dejar atrás, pues, los mitos como que deben ser controladas o que debemos de luchar contra nuestras emociones. Entonces, como les decía, el miedo es probablemente la emoción que más se nos complica gestionar y en situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad, pues vemos que en el mundo se están presentando, pues están disparando las emociones y pues precisamente la incertidumbre que estamos viviendo hace que de forma natural pues surja por ahí el miedo. Entonces hay personas que pueden estar presentando el miedo a la muerte, otras personas el miedo a quizás a quedarse sin provisiones y también el miedo a quedarse solos porque quizás pueden llegar a perder algún familiar. Entonces, también son los momentos en los que estamos experimentando las emociones, pues son los mejores momentos para aprender y para aplicar ese conocimiento acerca de cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, el miedo cuando se gestiona de forma adecuada, es una fuente de recursos que nos permite completarnos y nos va a impulsar para alcanzar todos nuestros objetivos. Y si no lo gestionamos de una forma adecuada, pues nos va a poner en un estado de inmovilidad y de sufrimiento. Entonces, por eso es importante entender qué es el miedo, empezando porque el miedo es algo biológico. Las emociones son biológicas, tienen una función y tienen un sentido que es biológico y por eso es importante comprender desde este punto de vista qué es el miedo. Entonces, la neurofisiología del miedo es la respuesta automática que tiene nuestro cuerpo frente a los estímulos externos de riesgo y se inicia en el sistema nervioso central, más específicamente en esta parte que se llama la amígdala, que se sitúa en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Entonces, el miedo lo que es en sí es una respuesta adaptativa que nos puede llegar a paralizar, nos puede generar también una respuesta de rechazo o de huida o una respuesta de lucha. Lo que va a hacer el miedo es que va a moldear nuestras actitudes y comportamientos sobre aquellos estímulos que vamos a estar recibiendo del exterior y que pueden ser una amenaza para nuestra sobrevivencia. Entonces, el miedo realmente es la primera gran emoción que hemos tenido, gracias a la cual el ser humano pues ha logrado sobrevivir. Nos ha permitido sobrevivir durante miles, millones de años y por lo tanto pues no podemos taparlo, no podemos eliminarlo y tampoco podemos hacer como que no existe, porque precisamente por eso mismo, porque nos ayuda a sobrevivir. Entonces el miedo en el ser humano pues no es solamente el fruto de nuestra parte primitiva del cerebro, es decir, no es solamente fruto de nuestro instinto, sino que se trata de un circuito racional entre nuestro neocórtex y nuestra parte primitiva, es decir, entre nuestra parte del cerebro que nos permite pensar y nuestra parte del cerebro más primitiva que es el instinto. Entonces es un circuito que siempre está interactuando y por eso es importante que nosotros podamos comprender bien primero lo que es biológicamente el miedo. Sentir miedo, como les decía, es una cuestión totalmente biológica, sirve para sobrevivir y para adaptarnos al entorno o a las situaciones que estamos experimentando. Lo que nos hace sufrir el miedo realmente no es la reacción en sí, sino es vivir con él. El problema no es sentirlo, sino el problema es que estamos viviendo con el miedo constantemente. Por ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, un accidente de auto, yo recuerdo, bueno, alguna vez tuve un accidente y posterior a ya haberme recuperado, cuando yo viajaba en auto,
aunque fuera en el lado del copiloto, cuando pasábamos en un crucero, que es en donde yo tuve un accidente, en un crucero de calles, pues yo de forma instintiva tenía como el movimiento de aplanar el freno porque se saltaba por ahí el miedo. Entonces el miedo saltaba pues de una forma instintiva, no era algo racional, no es algo que yo estuviera pensando en esa situación, sino que al momento de que mi cerebro reconocía que el lugar era similar a donde yo había tenido un accidente, pues de forma instintiva yo trataba de aplanar el freno, aunque no fuera yo manejando, iba yo en el lado del copiloto. Entonces, pues no hay una racionalización ahí, simplemente entra el instinto de supervivencia y bueno, el cerebro al detectar algo similar de forma inconsciente te lleva a una acción. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, pues en lo que estamos viendo ahorita en esta situación, que estamos en la cuarentena, en este problema que es mundial, pues bueno, pues surge también el miedo a estar solo. En algunas personas esto se empieza a manifestar, empiezan a tener pues miedo quizás a que fallezcan sus familiares cercanos y que se queden solos. Y bueno, el hecho de estar solo en esta situación, pues digamos que no es precisamente un motivo muchas veces de tener un miedo real, porque bueno, quizás estamos pues con muchas más personas en nuestro entorno y no pudiéramos decir que realmente nos estamos quedando solos, pero el inconsciente asocia estar solo con ser apartado de la manada o del clan. Y bueno, pues esto en algún momento de la evolución, sobre todo, bueno, cuando empezaba la evolución del ser humano, pues era muy importante no ser apartado del clan porque eso significaba muerte, ¿no? Había muchos peligros en aquel entonces y sobrevivíamos al estar solamente en grupo. Entonces, pues es un miedo inconsciente que al este momento estar viviendo esta situación, pues se activa de forma inconsciente y es algo instintivo que se presenta de forma automática y que no lo podemos racionalizar, no lo podemos comprender porque es un miedo pues que está ahí instalado en nosotros. También, por ejemplo, si una persona tiene alguna pareja, está casada y pues ya no tiene una buena relación con su pareja y está pensando quizás en separarse, pues el simple hecho de pensar en separarse puede ser que también active el miedo porque ahora va a tener que hacerse cargo por sí misma, tanto de ella como quizás de sus hijos si es que los tiene. Entonces, pues es algo que sale totalmente instintivo y pues no se puede controlar. Otro ejemplo sería el de hablar en público. A veces las personas tenemos este miedo de hablar en público, te saltan por ahí los nervios, pero además si uno está alimentando con sus pensamientos, pues precisamente tiene uno este tipo de pensamientos de que esa actividad no te gusta y que esa es la razón por la que no lo haces, pero además piensas pues que no tienes por qué hacerlo, piensas que a lo mejor se pueden llegar a reír de ti, entonces pues de esa manera lo estamos justificando y lo estamos alimentando el miedo. Entonces, si lo justifico y lo alimento con mis creencias, pues será muy complicado que yo pueda superar ese miedo. Y ese es el detalle, que mucha gente vive con miedo porque vive justificándose, no sé, con pensamientos como necesito estar con personas, siento que me vuelvo loco si estoy solo o cosas así. Son pensamientos que te van ayudando a alimentar el miedo y el hecho de justificar el miedo es lo que nos permite cortar la comunicación entre nuestra parte racional y nuestra parte más primitiva del cerebro, que es el instinto. Entonces, ya les comentaba que realmente el miedo pues es una cuestión en donde interactúan tanto la parte racional, que es nuestra parte más nueva, hablando de la evolución del cerebro, y nuestra parte más primitiva. Entonces, hay una frase muy interesante que dice, no se ahoga quien se cae al agua, sino que se ahoga quien se queda en el agua. Entonces, pues ese es realmente el problema, el
que vivimos con el miedo de forma constante y que lo estamos alimentando con nuestra forma de pensar, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con la forma en que nos contamos o justificamos el hecho de tener miedo hacia algo. Entonces, vamos a ver cómo es que impacta el miedo en nuestro cuerpo, cómo es que, qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando estamos ante una amenaza y estamos sintiendo miedo. Entonces, porque, como les decía, es importante comprender bien cómo es que esta emoción o que las emociones pues son completamente biológicas y van a tener efectos biológicos. Entonces vamos a suponer que nos estamos encontrando con algún tipo de amenaza. Vamos a poner un ejemplo un poquito drástico, por así decirlo. Vamos a pensar que nos encontramos por ahí de repente con un león en la calle y entonces cuando nosotros detectemos que esté ahí el león, pues vamos a hacer algo para sobrevivir. Entonces, en ese momento que lo detectamos, el cerebro va a recibir nuestra señal o nuestra interpretación de que existe una amenaza y en ese momento el cerebro va a activar lo que se llama el sistema de amenaza que nos prepara para una de las tres reacciones que podemos tener ante el miedo, que es la lucha, la huida o quedarnos paralizados. Entonces, contamos con un mecanismo de protección conocido por sus siglas HPA, por si alguien quiere por ahí investigarlo, el sistema HPA, que es el mecanismo de protección que va a activar nuestro cerebro. Entonces, ante el peligro, lo que va a pasar es que vamos a necesitar tanto los brazos y las piernas para poder salir corriendo o para pelear contra nuestra amenaza. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro sistema de amenaza va a mandar toda la sangre a nuestras piernas y a nuestros brazos para que tengamos la suficiente energía para salir adelante de esa situación de peligro. Entonces, también, pues esto lo va a hacer liberando hormonas de estrés para entonces así poder asignar toda la energía tanto a nuestros brazos como a nuestras piernas. ¿Qué es importante de esto? Bueno, aquí lo importante es que en nuestra parte del estómago, donde están nuestras vísceras, ahí toda esa sangre que se encuentra ahí, como ya les decía, va a ir a los brazos y a las piernas. Y lo que va a pasar es que ahí se encuentra nuestro sistema de crecimiento y nuestro sistema de mantenimiento del cuerpo. Entonces, lo que va a estar pasando es que ese sistema se va a apagar y también se va a apagar nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros estamos activados en el sistema de alerta, lo que va a pasar es que se va a apagar nuestro sistema de mantenimiento, nuestro sistema de crecimiento y nuestro sistema inmunológico. Pero además, el sistema de amenaza también hace como una desconexión de nuestro córtex prefrontal o nuestra parte racional. Es decir, no vamos a poder realmente pensar de manera lógica acerca de esa amenaza que estamos viviendo. Entonces, biológicamente, pues el cuerpo está preparado para que el sistema de amenaza se active durante unos 20 a 30 segundos solamente, porque ese es el tiempo que más o menos necesitamos para huir de algo que nos pone en peligro. Pero esto, sostenido con el tiempo, pues es lo que nos lleva a la enfermedad y a la muerte. Porque como les decía, si constantemente estamos viviendo en el miedo, pues vamos a estar apagando nuestro sistema de crecimiento, de mantenimiento y nuestro sistema inmunológico. Entonces, el sistema de estrés es solamente para un corto tiempo y lo hemos vuelto algo crónico. Entonces, porque lo estamos alimentando muchas veces con nuestros pensamientos. Entonces, si hasta esa parte tienes claro lo que es la parte biológica que te he comentado, pues es obvio que el miedo es una señal que el cerebro necesita recibir para activar nuestro sistema de amenaza.
Pero aquí es importante que tengamos claro los tipos de miedo, y para esto vamos a hablar de dos tipos de miedo. Vamos a hablar del miedo real y vamos a hablar del miedo irreal. ¿Cuál es el miedo real? Bueno, el miedo real es aquel que se construye de componentes reales que están pasando en el presente. Es decir, el estímulo causante del miedo es una amenaza real que está sucediendo en tiempo presente. Por ejemplo, lo que ya les comentaba, vas por ahí por la calle y te encuentras un león. Pero bueno, puede ser también que estés por ahí en un lugar donde estés en lo alto y entonces empieces a sentir miedo precisamente por la altura. Es decir, tiene que haber un evento que está pasando en el presente que te pone en riesgo, en peligro de muerte. Entonces, ese es el miedo real cuando está pasando algo en el presente y pues como ya les decía, es un patrón que se activa de manera automática y que tiene un valor adaptativo, es decir, que nos va a ayudar a adaptarnos a la situación que estemos viviendo de peligro. Entonces, pues nos va a llevar a eso, a que evitemos el peligro de manera inmediata y muchas veces esto es independiente de nuestras intenciones conscientes. Simplemente vamos a actuar en ese momento, no vamos a pensar, simplemente vamos a realizar la acción que nos surja, que ya tengamos programada de manera inconsciente y así es como vamos a actuar ante el miedo real. Pero el otro tipo de miedo es el miedo irreal y el miedo irreal tiene su origen en los pensamientos, en el pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, porque no es un miedo que se esté dando en el tiempo presente, sino que está siendo alimentado por lo que nosotros pensamos de la situación. Entonces, pues muchas veces este tipo de miedo puede llegar a transformarse también en fobias. Entonces, nuestros miedos pueden ser reales por una situación que estemos viviendo en el presente o puede ser un miedo irreal, puede ser por una situación que no está sucediendo en el presente, que quizás tiene que ver con una experiencia previa o con algo que nosotros imaginamos que pudiera llegar a pasar en el futuro. Pero entonces no es una amenaza real y está siendo alimentado ese miedo por nuestros pensamientos. Entonces, nuestros miedos se forman principalmente de dos formas. Algunos son aprendidos en base a nuestra experiencia y otros son heredados. Los hemos heredado de nuestros padres, quizás al observarlos, o quizás ya vienen instalados en nosotros en el inconsciente. Entonces, es la manera en que podemos nosotros formar los miedos. ¿Qué es lo importante? Bueno, aquí lo importante es que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir si tu miedo es real o si tu miedo es irreal. Es decir, el cerebro va a activar el sistema de amenaza de acuerdo a la señal que tú le des. Entonces, si tú te encuentras con una amenaza real, pues bueno, lo vas a activar el sistema de amenaza. Pero si tú estás alimentando el miedo con tus pensamientos, el cerebro no sabe que simplemente estás pensando en algo que te da miedo. Lo que hace es automáticamente activar el sistema de amenaza, lo que significa que está apagando tu sistema inmunológico, tu sistema de crecimiento y de mantenimiento, y que eso es lo que te lleva a tener efectos físicos de enfermedad, y es ahí donde se van complicando pues todos los temas de salud, porque vamos manteniéndonos en un miedo constante y como les decía, la biología no está preparada para eso. Entonces, el miedo en realidad es el mayor catalizador de la toma de decisiones que existe porque nos va a hacer tomar una dirección u otra en la que pues nosotros no vamos a sentirnos atados, ni tampoco vamos a atar a las demás personas. El detalle es que existe por ahí una cultura o una subcultura del miedo en donde nos van educando a base del miedo y a que pues tengamos un miedo constante que generalmente es un miedo irreal
porque está basado, como les decía, en algo que ya hemos experimentado o algo que han experimentado nuestros padres. A veces tenemos miedo de vivir experiencias que ellos nos han contado, pero nosotros nunca hemos pasado por una experiencia así, ni sabemos cómo reaccionaríamos, ni sabemos qué es lo que realmente pasaría si llegáramos a vivir algo similar. Entonces simplemente estamos alimentando con nuestros pensamientos el miedo, y el detalle es que estamos activando nuestro sistema de amenaza. Por eso es que a veces tenemos tantas complicaciones con nuestra salud, porque nuestro sistema inmunológico se mantiene bajo. Entonces, pues se trata de que nosotros podamos llegar a desarrollar un criterio propio en relación a todas las experiencias y todas aquellas cosas que nos dan miedo. Entonces es importante saber qué es a lo que yo le tengo miedo y poder determinar si es un miedo real o es un miedo irreal. Entonces, si no es algo que esté sucediendo en el tiempo presente, pues es un miedo irreal que está siendo alimentado por mis pensamientos. Entonces, yo tengo que empezar a ver la situación de una manera diferente para yo poder disminuir la respuesta de miedo y para comprender que ese miedo que yo estoy sintiendo es primero porque hay una situación que a mí tiene importancia o relevancia para mí, y que lo que me está pidiendo ese miedo es que yo lleve a cabo una acción. Entonces, lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo y no realizamos ninguna acción. Por ejemplo, pues en esta situación que estamos viviendo, pues una persona, una mamá puede tener mucho miedo de que sus hijos se lleguen a infectar. Pero si la persona simplemente tiene miedo, está preocupada, está imaginando lo peor y está alimentando con sus pensamientos el miedo, pues ese miedo sí puede llegar a causarle algo a su salud y pues no va a remediar nada. En cambio, si ese miedo la hace analizar la situación y implementar las mejores cosas que pueda llevar a cabo para precisamente proteger a sus hijos, el tener las mayores precauciones, el enseñarles también a cuidarse. Entonces, si pone acción en su vida, pues ese miedo va a disminuir. No quiere decir que ese miedo no vaya a existir, porque el miedo siempre va a existir, porque el miedo es la emoción que nos ayuda precisamente a sobrevivir. Si las personas no tuviéramos miedo, pues estaríamos en peligro de extinción. Por eso es muy importante comprender el miedo y saber gestionar nuestras emociones y sobre todo nuestra emoción del miedo. Entonces, siempre que existe miedo, pues hay una necesidad, y ese miedo lo que quiere hacer es llevarnos a un lugar, que implementemos ciertas acciones. Entonces, hay que aprender a dónde nos quiere llevar el miedo. Puede ser un lugar físico o puede ser el hecho de cambiar de hábitos, implementar ciertas acciones. Es decir, si yo tengo miedo, por ejemplo, de perder mi trabajo, pues tengo que analizar qué puedo hacer para mejorar y estar menos en riesgo de perder mi trabajo. Pero además, si yo realizo ciertas acciones, como quizás capacitarme más en una cierta área, el aprender nuevas cosas, pues no solamente estaré quizás en menos riesgo y tendré menos miedo de perder mi trabajo, sino que estaré más capacitado para enfrentar la situación en caso de que yo llegara a perder mi trabajo. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos miedo, tomar acciones para que ese miedo disminuya. De otra manera, lo que va a estar pasando es que vamos a estar haciendo el miedo crónico, vamos a estar activando nuestro sistema de amenaza, va a disminuir o se va a apagar nuestro sistema inmunológico, y entonces lo único que va a pasar es que nos va a traer problemas de salud y no vamos a estar solucionando nada, que ese es el gran problema con el que estamos viviendo hoy en día, que el miedo es un miedo irreal y es un miedo crónico. Entonces, por eso es importante que comprendamos realmente que las emociones son biológicas, que tienen un impacto en nuestro cuerpo y que no son no es que haya una emoción mala, sino que nosotros hemos creado un concepto, tenemos una manera de juzgar las emociones
en las que creemos que hay emociones que son malas y no las queremos sentir. Entonces, en realidad, si queremos aprender a gestionar nuestra emoción o nuestras emociones, lo que tenemos que hacer es precisamente abrirnos a sentirlas para entonces escuchar, poder analizar realmente si ese miedo es real, si es irreal y determinar qué acciones nos está pidiendo llevar a cabo. Eso es lo más importante al final, que nosotros pongamos acción a ese miedo para que entonces esa emoción pueda disminuir. Entonces, pues por eso es importante comprender el sentido y la función de todas nuestras emociones. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería compartir acerca del miedo. Realmente, pues bueno, hay muchas cosas que se pueden platicar, hay muchas herramientas que podemos llegar a implementar también para gestionar de mejor manera nuestro miedo. Y bueno, pues eso lo podríamos estar platicando en otra ocasión, en otra de las transmisiones que podemos estar haciendo más adelante. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a las personas que se han estado conectando. Ya veo por aquí que tenemos algunos comentarios. Vamos a ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Aarón, te saludo, Aarón Montes de Oca, como siempre, aquí en nuestras transmisiones, siguiendo la transmisión. Muchas gracias. Dice, el libro de una serie de eventos desafortunados. Me recordaste el personaje de la tía que le tenía miedo a todo. Por ejemplo, no prender la estufa porque causaría un incendio y comía la comida fría. Bueno, pues es un buen ejemplo realmente de un miedo que es irreal, porque no estaba realmente una amenaza en tiempo presente, sino que ella imaginaba. Habría que ver, es ahí donde uno tiene que determinar si es que ya vivió uno una experiencia que le lleva a tener ese miedo, o quizás hubo una experiencia en la familia. Incluso a veces hay ciertas experiencias en la familia que nosotros no conocemos, pero traemos esa información para la supervivencia. Entonces, a veces por eso no podemos comprender nuestro miedo, porque no sabemos que hay historias que nos pueden en la familia que nos pueden ayudar a comprender por qué es que sentimos un cierto miedo. Así es. Entonces, también nos comentas miedo a tantas cosas, incluso ¿recuerdas cuando te quebraste el peroné? Dice, tras 3 meses de recuperación, cuando te lo quitaron, sentías que si dabas el paso te caerías inmediatamente. Pues así es, ¿verdad? Ese miedo, lo que estaba haciendo es recordarte precisamente esa experiencia, pero para que tú tuvieras todo el cuidado posible, ¿no? Entonces, ahí la idea es, cuando uno tiene ese tipo de miedos, ver qué acciones puedo llevar yo a cabo para no lastimarme de nuevo y para poder recuperarme lo más pronto posible. Entonces, si uno comienza a tomar acciones, pues ese miedo va a ir disminuyendo y vamos a ir solventando esa situación. De otra manera, vamos a estar en el miedo constante, y más allá de que nos pueda pasar algo o no en relación a esto que nos comentas, si tiene uno una lesión, pues quizás va uno a presentar otro tipo de problemas de salud, porque como les decía, nuestro sistema inmunológico va a estar apagado. Entonces, por eso es importante. También tiene mucho que ver en qué tan rápido se recupere uno de una enfermedad o de un accidente o de una fractura, como nos has comentado. Por eso es importante que realmente aprendamos a gestionar el miedo de mejor manera. Entonces, pues bueno, pues un saludo para todos los que se han conectado, a todos los que nos están saludando. Y bueno, pues como siempre te invito a que me dejes tus comentarios, si es que te ha parecido importante esta información, si es que te han quedado dudas, si tienes alguna pregunta, si te gustaría que se ampliara del tema, si te gustaría que habláramos de algún otro tema. Bueno, pues te invito a que me dejes en los comentarios y también a que me regales un me gusta. Y bueno, pues nuevamente, pues agradecer que has estado aquí en esta transmisión, o que más adelante estarás viendo este video. Y bueno, pues no me queda más que saludarlos, desearles que tengan un excelente fin de semana, y pues nos vemos por aquí el próximo viernes, y que Dios los bendiga. Hasta pronto.